Buenos días. En esta clase veremos el tema de sucesiones. Nosotros en secundaria aprendimos que una sucesión es aquella serie numérica que lleva una regla o patrón. Una sucesión está dada por términos, donde el primer término lo voy a generalizar como A1, el segundo A2, A3, A4, etcétera, hasta el enésimo término. Como dije que una sucesión es una serie que lleva una regla o patrón, esta regla que hay entre un término y otro la vamos a llamar diferencia. Y la diferencia es constante. Si la constante se encuentra en la primera diferencia, decimos que es una ecuación lineal. Si se encuentra la segunda diferencia, decimos que es una sucesión cuadrática. En este caso me voy a enfocar únicamente en sucesiones lineales, como se enseña en secundaria. Por ejemplo, si yo pongo 3, 7, 11, 15, 19, etcétera, esto es una sucesión. Si yo quiero determinar la regla o patrón que sigue, lo veo. De 3 a 7 yo veo que aumentó 4. Aumentó 4. Si este número que va aumentando es constante, nunca va a cambiar, es una sucesión. Pero si tuviéramos que aquí aumentó 4, que aumentó 5, que aumentó 6, acá disminuyó, algo que no es constante, no es una sucesión, es una serie numérica, pero no es una sucesión. Toda sucesión es una serie, pero no toda serie es una sucesión. Para que una serie sea una sucesión, tiene que llevar una constante, que en este caso le llamamos diferencia. Cuando yo quiero determinar la regla general de una sucesión, yo tengo que hacer lo siguiente. Primero, la diferencia, multiplicarla por la posición y sumarle o restarle otro número. Lo voy a poner así. ¿A qué me refiero? Caso específico. La regla, ¿cómo la voy a determinar? Primero, la diferencia que yo le determiné, que es 4. 4 y voy a poner n. ¿Quién es n? N es la posición. ¿Quiénes son las posiciones? Aquí tengo la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y decimos 4 por n, 4 por 1, 4. Para que me dé 3, yo no le voy a sumar, le voy a restar un 1. Lo voy a comprobar. 4 por 2, 8. Menos 1, 7. 4 por 3, 12. Menos 1, 11. 4 por 4, 16. Menos 1. Y así es como yo lo determino en secundaria. Si me piden, determina las siguientes posiciones. Supongamos a 25. ¿Cómo le hago? Pues teniendo la regla 4n menos 1 lo voy a determinar. 4 sustituyo por el 25 menos 1. 4 por 25, 100 menos 1. Y concluyo que A25 es igual a 99. Y así. ¿Qué pasa entonces cuando yo llego a bachillerato? Ya las sucesiones me las representan no de esta forma. Esto es lo previo. Es como lo conceptual. Cuando yo voy a brincar de nivel, ya la sucesión me la ponen de dos formas. Sucesión 1. Puede ser aritmética o puede ser geométrica. Cuando a mí me piden definir una sucesión, me dicen que la diferencia también es conocida como razón.
Y dependiendo del autor que tú veas, te lo va a marcar igual. Cuando yo lo enseño, que me toca dar clases, tengo la oportunidad de dar clases en bachillerato, yo lo enseño así. Y no digo que mi manera de enseñarlo es única y que es la mejor, no, sino que es, desde mi punto de vista muy particular, creo que es algo sencillo para aprender a diferenciar. Por ejemplo, voy a poner lo mismo. Una sucesión aritmética va a estar dada por términos, siempre, eso nunca va a cambiar. El término 1, el término 2, el término 3, el término 4 y así sucesivamente. Igual, el término 1, el 2, el 3, el 4, etc. Cuando yo voy a identificar una sucesión aritmética, una geométrica, es porque aquí voy a encontrar un número que se llama diferencia. Y acá voy a encontrar un número que se llama razón. Repito, dependiendo del autor que tú veas, la diferencia o la razón te la marcan igual. En mi punto muy particular, no me gusta llamarlo así. Yo digo, cuando es sucesión aritmética, voy a encontrar una diferencia. Cuando voy a ver una sucesión geométrica, voy a encontrar una razón. ¿Cuál es la o cómo lo voy a identificar? Porque la diferencia la voy a encontrar sumando o restando. Y la razón la voy a encontrar multiplicando o dividiendo. Voy a poner un ejemplo numérico. Sucesión aritmética. 10, 12, 14, 16, 18, etc. Sucesión geométrica. 2, 6, 18, 54 y así sucesivamente. Voy a sacar ahora yo la diferencia. Yo veo que de aquí a aquí aumento 2, aumento 2, aumento 2 y eso nunca cambió, siguió aumentando. Y de aquí a acá, ¿cómo va? Por 3, por 3, por 3, por 3. Así es como a mí me gusta identificar una sucesión aritmética de una sucesión geométrica. El número que nunca va a cambiar lo voy a conocer como diferencia y se obtiene sumando o restando en una sucesión aritmética, mientras que en una geométrica el número que nunca va a cambiar se conoce como razón y se obtiene multiplicando o dividiendo. En esta clase me voy a enfocar exclusivamente a explicar la sucesión aritmética. Ya sabemos identificarla, sabemos que es aquella serie cuyo número escondido se llama diferencia y se obtiene sumando o restando. Y voy a ir haciendo diferencia entre el nivel secundaria y el nivel bachillerato. Repito, sucesión aritmética. Y lo voy a hacer acá, como que estoy explicando en secundaria. Y acá, como si lo estuviera explicando para nivel bachillerato. En secundaria me dicen lo siguiente. Dada la sucesión 10, 7, 4, 1. Determina, inciso A, la regla, inciso B, el término 15, por poner algo. Va, cuando lo tengo así, voy a empezar a trabajar. Bueno, pues voy a empezar a sacar la diferencia. Primero, yo veo que es decreciente, se va restando. Yo veo los números y veo que va disminuyendo. Por lo tanto, mi regla iniciaría en menos 3
por n. N es la posición 1. Menos 3 por 1, menos 3. ¿A qué número le resto 3 me da 10? Pues el número 13. Lo voy a comprobar con el término 2. Menos 3 por 2, menos 6. 13 menos 6 es 7. Menos 3 por 3, menos 9. 13 menos 9, 4. Y ya lo comprobé. Ahora voy a determinar el término 15. Menos 3, sustituyo la n por el 15, que es la posición que busco, más 13. Regla o jerarquía de operaciones. Primero se multiplica y después se suma. Primero signos, menos por más, menos. 3 por 15, 45. Más 13. Y esto tiene que ser igual al término 15. Por lo tanto, el término 15, agrupo números con signo. ¿Quién es mayor, positivo o negativo? Negativo. ¿Por cuántos? Por 32. Ya lo terminé. ¿Qué pasa entonces cuando yo entro a bachillerato? En bachillerato, la regla general, esto que a mí me enseñaron en secundaria, no existe. Repito, la regla general no existe. Se enseña en secundaria porque es lo previo a ver funciones. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para determinar el término 15 dada la asociación? Esta que me están dando aquí. ¿Cómo le voy a hacer? Primero, yo tengo muchas fórmulas que nada me costaría a mí decirles, estas son las fórmulas, pero hay que entenderlas. Vamos a empezar. Este primer término, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente hasta el enésimo término. Yo sé por concepto que de aquí a aquí hay un número que se llama diferencia. Diferencia. Y es constante. ¿Por qué? Porque nunca cambia. Por lo tanto, el primer término siempre está solo. El segundo término es el primer término más la diferencia. Primer término, le sumo la diferencia, me da el término 2. El término 3 entonces, ¿cómo se sacaría? Sencillo. El término 3 es igual a el término 2 más la diferencia. Pero yo tengo que el término 2 es esto. Todo lo de acá lo voy a sustituir. Sería A1 más la diferencia. Todo este término es esto. Los estoy sustituyendo. Y este término lo voy a poner acá. Más D. Y esto es igual a A1 más 2 veces la diferencia. Por lo tanto, el término 4 sería el término 3 más la diferencia. Pero el término 3 yo ya lo saqué acá y era igual a 1 más 2D. Lo voy a sustituir a 1 más 2D y esta diferencia la voy a sumar más D. Por lo tanto, ¿a cuánto es igual a 4? A 1 más 3D. A 1 más 3D. Y si yo quiero continuar, supongamos, yo voy a sacar el término 5. Sería el término 4 más la diferencia. Pero el término 4 yo lo determiné aquí. ¿Y a cuánto era igual? A 1 más 3D. Y le voy a sumar esta diferencia. Y esto es igual a A1 más 4D. Y así puedo seguir hasta determinar el enésimo término de una sucesión. Y yo veo que aquí hay un patrón. Y lo voy a sacar. Vean. A1, A1. Siempre aparece el primer término. Lo voy a poner A1.
1. Ahora voy a ver otra cosa. Observo. Cuando se acaba el término 2, tenía una diferencia. Cuando se acaba el término 3, tenía 2 diferencias. Cuando se acaba el término 4, tenía 3 diferencias. Cuando se acaba el término 5, tenía 4 diferencias. Yo veo que hay un patrón ahí. ¿Cuál? ¿Cuál es ese patrón? Que a la diferencia siempre la voy a determinar con la fórmula n menos 1. Observo. Esto es n. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Y esta fórmula que yo acabo de determinar se llama enésimo término de una sucesión. ¿Me explico? Sí. Sí. Fíjense bien, ¿eh? Sí. Fíjense bien qué voy a hacer ahora. Aquí es importante nosotros conocer bien el tema de ecuaciones. Observen, voy a escribirla. AN es igual a A1 más diferencia por n menos 1. Si yo lo pongo así, lo voy a poner AN menos A1 es igual a diferencia por n menos 1. ¿Me explico? Sí. ¿Qué está haciendo esta D? Está multiplicando. Y lo que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Y qué me queda acá? N menos 1. ¿Cierto? Si yo sigo despejando la n, tendría AN menos A1 sobre D. Y si digo que estoy despejando n, este menos 1 se pasa más 1. Chicos, esta fórmula que yo acabo de determinar se llama número de términos de una sucesión. Ahora, voy a seguir trabajando con esta fórmula. Observen. Si yo pongo AN y todo esto que está sumando me lo traigo restando, ¿qué voy a determinar aquí? Primer Termino. término de una sucesión. Obviamente hay que agregarle aritmética. Y puedo sacar otra fórmula a partir de la primera. O sea, a partir de esta, yo voy a poner AN es igual a A1 más diferencia por N menos 1. Ahí va. ¿Cómo le voy a hacer? Miren, si yo empiezo a desglosar, yo puedo también sacar, si yo despejo esta D, pues voy a sacar la diferencia. Para no enrollarme tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Diferencia es igual a AN
menos a n menos 1. ¿A qué me refiero? Voy a poner una sucesión. 3, 8, 13, 18, 23. Y a mí me piden sacar la diferencia. Y yo sé que la fórmula que yo puse arriba es an menos an menos 1. ¿A qué me refiero? Aquí tengo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, etc. Yo aquí visualmente puedo sacar la diferencia. Esto va aumentando en 5. Y es constante. ¿Cómo voy a aplicar aquí la fórmula? Yo voy a elegir un término, ¿cuál? Que yo quiera. Yo, por ejemplo, voy a poner, mi término es A5. Y le voy a restar a 5 menos 1, a 4. Diferencia es igual a 5, es 23. Menos a 4, que es 18. Y la diferencia es igual a 5 positivo. Por eso es que no me metí tanto en una fórmula. Dada esta sucesión, voy a suponer que a mí me piden sacar el término 12. Y yo ya tengo una fórmula, que es AN es igual a A1 más diferencia por N menos 1. Ahí está. A2 es igual a A1, que es 3, más la diferencia, que es 5 por N menos 1. N, aquí está, 12 menos 1. A12 es igual a 3 más 5 por 11. A12 es igual a 3 más 55, jerarquía de operaciones, primero multiplico y después sumo. A12 es igual a 58. Si yo tengo dudas, bien, aquí terminé en 5. Serían 28, 33, 38, 43, 48, me faltarían 2, 53, 58. Aquí está el término 12. Pero obviamente las fórmulas son para evitar eso. Aquí en este caso son 12 términos. Pero me han pedido 123, pues ni modo estar 123 veces. Aquí terminé. Voy a comprobar la fórmula del número de términos. El número de términos era an menos a1 sobre la diferencia más 1. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a volver a tomar esta sucesión. 3, 8, 13, 18, 23. Este es el primer término y este es lo voy a poner el último término. Yo sé que son 1, 2, 3, 4, 5 términos. Ya lo sé, ya sé que son 5. Simplemente quiero comprobar la fórmula, a ver si lo que yo deduje es correcto. Y si no, pues ver en qué me equivoqué. Lo voy a hacer. Número de términos es igual a an. An es el último término, que es 23. Menos a1, que es el primer término, que es 3. Sobre la diferencia, que es 5. Y le voy a sumar 1. 23 menos 3 son 20. Sobre 5 más 1. Jerarquía de operaciones, primero hago la división. 5 en el 20 cabe 4 veces. Más 1. Y el número de términos, por lo tanto, es igual a 5. Y allí ya comprobé 1, 2, 3, 4, 5. Las fórmulas que yo voy a necesitar conocer y dominar para llegar al tema de sucesiones aritméticas en bachillerato sin ningún problema. Nada me hubiera costado darle las fórmulas. El enésimo término, el número de términos, el primer término y así sucesivamente, o la diferencia. Aquí lo importante, chicos, es que ustedes entiendan, no memorizar una fórmula. ¿Por qué? Porque a veces traemos mil y un cosas en la cabeza y no nos acordamos. El chiste es entender de dónde surgen. Entendiendo cómo determinarlo, no es necesario buscarlo.
Si ustedes se fijan, ustedes dirán, es que tú eres el maestro, a lo mejor te las sabes. No, yo no me acordaba de eso, pero sé deducirlas. Y el momento en que sabes deducirlas, lo demás, pues ya, se te viene mucho más sencillo. Pues espero haber sido claro. Y si te gustó y te funciona, pues adelante, utilízalo.